Bienvenida una vez más a Lecciones de Vida o Lecciones de Escuela Sabática. Y al embarcarnos este trimestre en nuestro estudio de temas del Evangelio de Juan, tengamos en cuenta algunos hechos biográficos que diferencian a Juan de los otros tres escritores de los Evangelios. Juan era el más joven de los tres escritores, vivió más tiempo que los demás autores, y Juan se presenta modesta e indirectamente como este discípulo. Era conocido entre sus compañeros como sus discípulos, le llamaba el discípulo a quien Jesús amaba. Y con este antecedente consideremos el nombre de Juan, porque Juan significa literal y apropiadamente el Señor es misericordioso. Ser amable también puede significar ser amoroso. Y Juan, el apóstol del amor, escribió mucho sobre esta virtud, tanto que en su Evangelio como en sus epístolas, refiriéndose a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Pregunto, ¿sugiere ese versículo y otros similares del Evangelio de Juan que Jesús era parcial hacia Juan y lo amaba más que a los otros discípulos? No, por supuesto que no. El amor divino es abundante y está disponible para todos. No es que Jesús amaba más a Juan, sino que el corazón de Juan estaba más abierto y receptivo a Jesús y su amor. Juan deseaba que todos los demás abrieran de par en par sus corazones a Cristo y que creyeran en Él como el verdadero Mesías y el divino Hijo de Dios. Entonces, inmediatamente después de sus comentarios introductorios, Juan comienza con el primer milagro en el que Jesús convierte el agua en vino en Caná. ¿Alguna vez has presenciado un milagro auténtico, a pesar de los llamados milagros que se retratan en los medios religiosos? ¿Por qué era tan importante para Jesús realizar milagros? ¿Está Él igualmente dispuesto a realizar milagros tan poderosos a través del ministerio de sus seguidores hoy? Hoy buscaremos respuestas a estas dos últimas preguntas. Mantente en sintonía. Nuestro versículo central está en San Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí tenemos por qué escribió Juan su Evangelio. ¿Quería enfatizar los milagros de Jesús o algunas enseñanzas específicas del Maestro? ¿Por qué escribió lo que escribió? Bueno, bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo, Juan explica por qué. Dice que, aunque se podrían escribir muchas más cosas sobre la vida de Cristo, los relatos que incluyó se escribieron para que ustedes, dice, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Y hoy vamos a examinar en Juan algunos de los primeros milagros de Jesús. Desde cómo convirtió el agua en vino en una boda hasta cómo devolvió la salud al hijo enfermo de alguien, pasando por la curación del hombre en el estanque de Betesda. Juan llama señales a estos milagros. No se refiere a algo como una señal en la calle, sino a un acontecimiento milagroso que señala hacia una realidad más profunda, Jesús como Mesías. Y en todos estos relatos vemos ejemplos de personas que respondieron por fe. Y sus ejemplos nos invitan a hacer lo mismo. Así que avancemos en nuestro estudio. Vamos a ver cómo ayudó este milagro a sus discípulos a creer en Él. Leo en San Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. Son varios versículos. Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, llamó al esposo y le dijo: ¿has reservado el buen vino hasta ahora? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Ahora, ver a Jesús
realizar el milagro de convertir el agua en vino fue una evidencia favorable a la decisión de los discípulos de seguirlo. ¿Cómo no habría de ser esa una poderosa demostración de que Él procedía en verdad de Dios? Probablemente no estaban hasta entonces preparados para entender quién era Él realmente. Por ejemplo, Moisés era el líder de los israelitas y sacó a Israel de Egipto mediante muchas señales y milagros. Fue a Él a quien Dios utilizó para liberar a Israel de los egipcios. Fue en cierto sentido su salvador terrenal. Y Dios profetizó a través de Moisés que vendría un profeta que sería como Moisés o mayor que Moisés. Y Dios pidió a Israel que lo escucharan. Y ese profeta era Jesús. Y ahora en Juan 2, Jesús realizó su primera señal, que a su vez se remontaba a la liberación de los hijos de Israel en Egipto. Por ejemplo, el río Nilo, que era un recurso clave y una deidad para los egipcios. Una de las plagas iba dirigida al río. Sus aguas se convirtieron ¿en qué? En sangre. Pero en Caná de Galilea, Jesús realizó un milagro similar, pero en lugar de convertir el agua en sangre, la convirtió en vino. El agua procedía de 6 tinajas utilizadas para la purificación de los rituales judíos, lo que vincula aún más el milagro con los temas bíblicos de la salvación. Y al relatar el incidente de la conversión del agua en vino y remitirse al Éxodo, Juan señala a Jesús como nuestro libertador. ¿Qué pensó el encargado del banquete acerca del vino sin fermentar que le proporcionó Jesús? En efecto, lo sorprendió la calidad de la bebida. Y puesto que ignoraba el milagro que Jesús había obrado, pensó que habría dejado lo mejor para el final. Ahora, quiero que entendamos que el término vino, del griego oinos, se utiliza tanto para el zumo de uva fresco como para el fermentado. Ahora, Ellen White afirma que era sin duda un vino no alcohólico, que era el zumo resultante del milagro. Este zumo no era alcohólico. Eso lo dicen deseado todas las gentes. Sin duda, quienes sabían lo que había sucedido estaban asombrados. Por eso nos preguntamos, ¿qué razones tenemos nosotros hoy para seguir a Jesús? Se nos han dado muchas, ¿verdad? Pero veamos ahora otra señal. Durante todo su ministerio terrenal, Jesús realizó milagros que ayudaron a la gente a creer en Él. Y Juan registró estos milagros para que otros también creyeran en Jesús. ¿Por qué hace el evangelista una conexión con el milagro de las bodas de Caná? Vamos a ver en San Juan capítulo 4. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amados, al relatar la segunda señal que Jesús hizo en Galilea, Juan se remite a la primera, la de las bodas de Caná. Y Juan parece decir, las señales que hizo Jesús les ayudarán a comprender quién es Él. Y luego añade, esta fue una segunda señal que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Al principio la respuesta de Jesús a la súplica del noble puede parecer dura. Sin embargo, este funcionario había hecho de la curación de su hijo el criterio para creer en Jesús. Y Jesús leyó su corazón e identificó la enfermedad espiritual que era más profunda que la dolencia mortal de su hijo. Y como un rayo caído del cielo, el hombre reconoció de repente que su pobreza espiritual podía costarle la vida de su hijo.
Ahora es importante reconocer que los milagros no demostraron por sí mismos que Jesús era el Mesías. Otros han realizado milagros. Algunos fueron verdaderos profetas, otros falsos. Los milagros solo revelan la existencia de lo sobrenatural, pero no significan necesariamente que Dios sea quien los hace, porque Satanás también puede hacer milagros, ¿no es cierto? Si por ello entendemos actos sobrenaturales. Y ahora el noble angustiado se entregó a la misericordia de Jesús, suplicándole que curara a su hijo. Y la respuesta de Jesús fue tranquilizadora. Le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre no se apresuró a volver a su casa, sino que, como evidencia de su fe en Jesús, llegó a casa al día siguiente y descubrió que la fiebre había abandonado a su hijo el día anterior, exactamente cuando Jesús había dicho esas palabras. ¡Qué razón tan poderosa para creer en Jesús! Aunque viéramos un milagro, pregunto, ¿qué otros criterios debemos tener en cuenta antes de suponer automáticamente que proviene de Dios? Una pregunta clave, ¿verdad? Bueno, hay otra historia conmovedora. Y esta señal que relata Juan tuvo lugar en el estanque de Betesda. Porque se creía que un ángel agitaba el agua y que el primer enfermo que entraba en ella quedaba curado. Y en consecuencia, los pórticos del estanque estaban abarrotados de personas que esperaban ser curados en la siguiente ocasión. Jesús fue a Jerusalén y al pasar junto a esa piscina, vio una multitud que esperaba. ¡Qué espectáculo! Toda esa gente, algunos seguramente muy enfermos, esperaban y esperaban y esperaban una curación, que seguramente no ocurriría, pero tenían una pizca de fe. ¡Qué oportunidad para Jesús! Puesto que todos los que estaban junto a la piscina querían sin duda recuperar la salud, pregunto, ¿por qué preguntó Jesús al paralítico si quería ser curado? Leamos la historia, San Juan capítulo 5. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Cuando alguien ha estado enfermo durante mucho tiempo, la enfermedad se convierte en la norma y, por extraño que parezca, a veces puede resultar un poco inquietante dejar atrás esa discapacidad. El hombre da a entender que en su respuesta que él quiere curarse. Pero el problema es que está buscando en el lugar equivocado, mientras aquel que hizo las piernas del hombre está de pie justo delante de él. El hombre no sabía quién estaba hablando, aunque después de la curación comenzó sin duda a comprender que Jesús era, de hecho, alguien muy especial. Comenta mi autora favorita en el libro El deseado de toda la gente. Te recomiendo ese libro mientras estudiamos este trimestre. Así como los trimestres pasados leímos el conflicto de los siglos, te recomiendo este trimestre leer El deseado de todas las gentes. Dice: Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Dice simplemente: levántate, toma tu lecho y anda. Pero la fe del hombre se aferra a esta palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Sin la menor duda, dedica su voluntad a obedecer a la orden de Cristo y todos sus músculos le responden. De un salto se pone de pie y encuentra que es un hombre activo. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. El hombre podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar. Pero creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella, recibió la fuerza. ¡Qué historia! ¡Qué milagro!
Más tarde Jesús se encontró en el templo con él y le dijo, mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Pregunto, amados, ¿cuál es la relación entre la enfermedad y el pecado? ¿Por qué debemos entender que no todas las enfermedades son el resultado directo de pecados específicos que alguien ha cometido? Las señales, las maravillas y los milagros no demuestran por sí mismos que algo provenga de Dios. Pero por otro lado, cuando en verdad proceden de Él, es peligroso rechazarlos. ¿Qué lecciones podemos extraer de la asombrosa dureza del corazón de los líderes religiosos con respecto a Jesús y al milagro que acababa de realizar? Vamos a ver un poco más adelante en San Juan 5. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, «Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho». Y él le respondió, «El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda». Entonces le preguntaron, «¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda?». Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente y ya no estaba en ese lugar. Y después que la halló Jesús en el templo, le dijo, «Mira, has sido sanado, no peques para que no te venga alguna cosa peor». Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraron matarle porque hacía estas cosas en el día de sábado. Y cuando Jesús se reveló al hombre que había sido sanado, éste dijo inmediatamente a los líderes religiosos que había sido Jesús. Sin duda, esa era una ocasión para alabar a Dios. Pero en lugar de ello, los líderes perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Las curaciones serán permitidas en sábado, solo en caso de emergencia. Y este hombre había estado incapacitado durante 38 años. Por lo tanto, su curación no era una emergencia, así lo consideraban. Además, ¿qué necesidad había de que cargara con su lecho? Alguien con el poder de Dios para realizar tal milagro también sabía sin duda que no estaba permitido cargar una estera o una cama de esas que se doblan así en el día de reposo. Claramente Jesús estaba tratando de llevarlos a verdades bíblicas más profundas, más allá de las reglas y las regulaciones humanas que en algunos casos habían sofocado la verdadera fe. Pregunto, amados, ¿qué enseñan estos relatos acerca de cuán espiritualmente obcecadas pueden ser las personas a pesar de las evidencias? ¿Cómo podían estar tan ciegos estos líderes religiosos? La respuesta más probable es que ellos se debían a que sus corazones eran corruptos, a su falsa creencia de que el Mesías los libraría de Roma y a su amor al poder y la falta de consagración a Dios. Todo esto contribuyó a que rechazaran la verdad que tenían delante. ¿Y cuál fue la advertencia de Jesús? Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Palabras claras, duras, pero directas. Por eso pregunto, ¿qué podemos aprender de estas palabras? Es decir, ¿qué puede haber en nosotros que nos impida percibir las verdades que necesitamos conocer y aplicar a nuestra vida? Bueno, el milagro del estanque de Betesda brindó a Juan una excelente oportunidad para destacar quién es Jesús. Y Juan dedica 9 versículos a describir el milagro y unos 40, eso vamos a verlo más adelante, a describir a aquel que lo realizó. Dice así la Escritura: «Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué persiguieron a Jesús tras el milagro que hizo en sábado?
En Juan 5:18 puede resultar inquietante porque parece decir que Jesús estaba quebrantando el sábado. Sin embargo, una mirada más atenta a estos versículos muestra que Jesús argumenta que su trabajo en sábado está en consonancia con su relación con su Padre. Dios no deja de sostener el universo en sábado. En consecuencia, la actividad de Jesús en sábado forma parte de su aseveración de que Él era Dios. Y los líderes religiosos lo persiguieron por su supuesta violación del sábado y por su afirmación de que era igual a Dios. De paso, el sábado nunca fue el tema de discusión en ninguna parte del Nuevo Testamento, sino cómo guardar el sábado. Ese era el punto. Y en los siguientes versículos Jesús defiende sus acciones en 3 pasos. En primer lugar, explica su íntima relación con el Padre. Indica que Él y su Padre actúan en armonía, hasta el punto de que Jesús tiene el poder tanto de juzgar como de resucitar a los muertos. Y en segundo lugar, Jesús llama a 4 testigos en rápida sucesión para que corroboren su afirmación. Juan el Bautista hace los milagros que hace Jesús, el Padre y las Escrituras. Y cada uno de esos testigos da testimonio en favor de Jesús. Y por último, Jesús pone delante de sus acusadores la condena contra ellos mismos, revelando el contraste entre su ministerio y el egoísmo de ellos. La condena, dice, provendrá de Moisés, aquel en quien han puesto sus esperanzas. Por eso, hermanos, ¿cómo podemos tener cuidado de no caer en la trampa de creer en Dios e incluso tener doctrinas correctas sin rendirnos plenamente a Cristo? Bueno, se nos va la hora y quiero finalizar con esta cita inspirada y algunas preguntas de reflexión. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. El hombre podría haberse detenido y dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar. Pero creyó en la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza. Y por medio de la misma fe podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios y luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman: «Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Alcen la mirada a esas almas que luchan presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el adquirido por su sangre diciendo con inefable ternura y compasión: ¿quieres ser sano? Él los invita a levantarse llenos de salud y paz. No esperen hasta sentir que son sanos. Creen en su palabra y se cumplirá. Pongan su voluntad de parte de Cristo. Crean en Él. Sírvanle y al obrar de acuerdo con su palabra recibirán fuerza. Cualquiera sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar el alma y el cuerpo, por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela librarlos. Él impartirá vida al alma de los que están muertos en sus transgresiones y pecados. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. Qué hermosos párrafos, ¿verdad? Llenos de verdad y de gracia. Pregunto, ¿cómo equilibramos el estar en el mundo pero no ser parte del mundo? ¿Cuáles son algunos de los peligros de volvernos inamovibles y, por tanto, intolerantes en nuestras propias opiniones? ¿Cómo podemos protegernos de la locura de confiar en nuestras ideas egoístas e ignorar el espíritu de la ley, que es el panorama más amplio? Dios nos ayude a vivir la palabra del Señor, creerla, compartirla, practicarla y poner las primeras cosas en primer lugar. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por este estudio que hemos comenzado de este trimestre hoy, o que estamos finalizando esta semana. No solamente por los milagros de Jesús, sino por la profundidad que hay detrás de cada milagro. Que hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo que están directamente involucrados en rescatarnos, en sanarnos, en restaurarnos.
Pero tenemos que creer. Aumenta nuestra fe. Y nuestra fe va en aumento cuando vamos a tu palabra, porque es la fuente de toda la fe. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a que el verdadero milagro se cumpla y ocurra en nuestros corazones. Un nuevo nacimiento, de pasar de muerte eterna a vida eterna, de enfermedad a la sanidad espiritual. Sabemos que lo harás y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien. No lo olvides. Si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía, Maranatá, Dios te bendiga.